es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Las emisoras de la radio cadena Democracia presentan el programa de opinión más influyente de la radio. La revista informativa Democracia. Sin amilanarse, sin amilanarse. Se viene un tiempo nuevo. Pero hay que decir qué Ecuador queremos. Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Buenos días, estamos ya trabajando este día viernes 5 de agosto, les saludamos, Gonzalo Rosero no nos acompaña, ustedes han estado acompañándome, en cambio a mí, soy Francisco Rocha y les saludamos, les deseamos un buen viernes para que sea un buen fin de semana también. Están ya en nuestros estudios el señor doctor Mauricio Gándara y el doctor Santiago Orbe, a quienes les hemos convocado para que analicemos y conversemos un poco sobre las implicaciones que podría tener las actuaciones del señor Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Inglaterra, en Londres. Él está asilado ahí y claro, ya con el tiempo que está, pero alguna gente dice, parece más dueño de la embajada que los ecuatorianos. Frente a esas aseveraciones de algunas personas, el señor canciller Guillaume Long dijo lo siguiente antes de pasar a conversar con nuestros dos invitados. Bueno, el señor Assange es dueño y responsable de sus propias palabras, ¿no? El gobierno ecuatoriano no es responsable de lo que diga Julian Assange, no nos hacemos responsables de las afirmaciones ni las declaraciones del asilado y cualquier declaración que el señor Assange haga a futuro es responsabilidad absoluta de él y no compromete de ninguna manera al Estado ecuatoriano. He visto en los últimos días cobertura en la prensa de que nos estamos inmiscuyendo a través del señor Assange en la soberanía de otros países. De ninguna manera. Nosotros somos muy respetuosos, creo que ha sido uno de los pilares fundamentales de la política exterior ecuatoriana, somos muy respetuosos de la soberanía de otros países, de los procesos democráticos de otros países y no nos queremos inmiscuir de ninguna forma en la soberanía de otros países. El señor Assange es un periodista, ejerce una labor periodista y nosotros no tenemos ninguna injerencia sobre las cosas que diga ni nos hacemos responsables por ellas. Bueno, hay normas internacionales del asilo, ¿no? La Convención de 1954 de Caracas y obviamente estamos vigilantes de que no haya ningún tipo de violación a las normas internacionales de asilo. Exa FM. Bueno, esta es la posición oficial del gobierno ecuatoriano. Luego les comentaré lo que el señor Julian Assange ha dicho sobre las elecciones en los Estados Unidos. Y entonces el señor canciller dice que no hay problema, que el señor Assange es dueño de lo que dice, ¿no? Y entonces, claro, uno diría, si es dueño de lo que dice, podría decir en su casa, pero otros dicen es en su casa, es donde mismo está. Entonces, doctor Gándara, bienvenido, buenos días. ¿Qué reacciones, cómo debemos tomar tanto las afirmaciones del señor canciller como los actos del señor Assange, porque está en asilo político de goce en Londres? Bienvenido, buenos días. Buenos días, don Francisco, buenos días a Santiago. Vea,
Yo me imagino, si Raúl Haya de la Torre, en ese caso tan célebre del asilo, se hubiera permitido hacer declaraciones políticas, intervenir en la política, sea del Perú o sea de otros países. Yo estoy casi seguro que el señor general Odría, que era el presidente del Perú y no sabía cómo tomarlo al interior de la embajada de Colombia que lo había asilado, yo estoy seguro que él lo entraba a la fuerza y se los llevaba, pues, ¿no? Porque una cosa es tener un asilo diplomático, que no lo reconocía el gobierno del Perú, y tuvieron esa larga discusión entre Colombia y Perú, con intervención de la Corte Internacional y qué sé yo, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero entonces, lo primero que debe haber es un respeto a la casa donde uno está, pues, porque este señor lo que está es sabiendo que está protegido por la embajada, está protegido por la embajada. ¿Sí? Él usa eso para actuar con más libertad de la que actuaba cuando era realmente libre, pues, ¿no es cierto? Cuando hizo todas esas revelaciones que a mí me importa un diablo que las haya hecho, y en cierta manera me ha complacido que las haya hecho. Porque inclusive yo estoy mencionado cientos de veces en los Wikileaks, ¿sí? Por toda mi intervención de independencia de la política norteamericana en lo que tiene relación con el Ecuador. ¿Sí? En tantas ocasiones, toda una vida. La última tal vez por lo de la DINCORP, de la base de Manta, en fin, todas esas cosas. Estoy tan mencionado como el señor Correa, y más cuando los dos ocupábamos una cartera en el gabinete del doctor Palacio. Entonces, lo que salió poco después de los Wikileaks, entonces tengo una absoluta independencia sobre eso. Pero que el canciller del Ecuador, que como decía aquí en esta radio, que no ha mamado leche ecuatoriana, como decía el doctor Camilo Ponce Enríquez, hable con esa ligereza de que no importa lo que él diga, a mí no me compromete. Tiene la obligación de hacerle callar y que le respeten, pues, porque él está, es decir, de alguna manera, ¿no? Absolutamente clara la manera, él está renunciando al asilo, porque no está actuando como un asilado, sino como un político o como un periodista, ¿no es cierto? Doctor, el Ecuador hizo un reclamo a inicios de este gobierno a Panamá, cuando el expresidente Bucaram, que no está en ninguna embajada, que está en Panamá, ¿no es cierto? Que es más o menos lo mismo, es territorio panameño, es como que estuviese aquí en la embajada de Panamá en el Ecuador, y le pidieron que no haga declaraciones políticas, que no interviniera, y es este mismo gobierno. ¿Recuerda usted ese hecho? Pero por supuesto, pues, ¿no? Y eso en este gobierno y anteriormente se ha reclamado cuando ha habido intervenciones políticas usando de otro territorio. Pero aquí no es que está caminando por las calles de Londres, pues, está en el local de la embajada. Que esa embajada no es sino una guarida de este señor, pues en eso la han convertido a las respetabilísimas oficinas de la Embajada del Ecuador. Así es que este es un uso y un abuso del asilo. Un asilo además que no está reconocido por la Gran Bretaña, porque si lo hubieran reconocido ya le habrían dado un salvoconducto que salga del territorio, porque no está, pues, perseguido porque me van a llevar a los Estados Unidos, cosa por el estilo, que no hay ningún juicio que se conozca, ya se ha negado que existe un juicio en los Estados Unidos contra Assange. Y que además el país que requiere no tiene pena de muerte. Claro, y que no le ha condenado la pena de muerte al soldado Manning. No, pero es que él sí, porque él sí es traidor al gobierno de los Estados Unidos. Pues, a él sí se lo puede entender porque es un soldado de los Estados Unidos que ha filtrado información de los Estados Unidos para dársela al señor Assange. ¿Sí? Eso es otra cosa. Pero si para él no ha habido, y creo que el soldado Manning saldrá libre antes que el señor Manning, antes que el señor Assange, porque él, con las rebajas y todo, y como no fue condenado a ¿cómo se llama? ¿A pena de muerte o
una prisión permanente de muchos años o prisión perpetua, ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, a la larga va a acabar saliendo antes el señor Manning de la cárcel en los Estados Unidos que el señor Assange, que parece que ahora está disfrutando porque aquí nadie le puede hacer nada porque tiene la protección. Pero no es aceptable que el canciller del Ecuador haga esta declaración en este momento, de decir que ellos no son responsables. ¿Qué es lo que han hecho con eso? Diga lo que le dé la gana, pues. Le comprometa o no le comprometa, o creen que no se están acumulando todas estas cosas, de esta intervención en la política de los Estados Unidos, de la política electoral de los Estados Unidos, que es un punto crucial este momento, que no están acumulando todo eso. ¿Contra quién? Contra el gobierno del Ecuador, que es el que permite, socapa, aid and abet, como se dice en inglés, ¿no es cierto? ¿Sí? En derecho penal. Le ayudan y le estimulan a que cometa estas infracciones del derecho. Señor doctor Santiago Orbe, bienvenido. Uno podría decir, ¿hasta qué límites? Claro, oigan, la libertad de expresión, ¿hasta qué límites un asilado puede? Ya decía el doctor Gándara, tiene que respetar por lo menos la casa donde está. Pero más allá de esta intervención que uno podría decir es que el doctor Gándara, además de abogado, de diplomático, es político. Pero tiene normas estrictamente jurídicas a través de las cuales él podría hacer uso de este asilo para decir las cosas que dice, recibir periodistas, hacer entrevistas a personajes. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Francisco. Buenos días a Mauricio Gándara y por supuesto un saludo a la audiencia de este noticiero, de este informativo y de la radio en general. Bueno, existe, y de hecho en las declaraciones dadas por el canciller Long menciona que están vigilantes al respecto de la declaración de Caracas de 1954, pero esta misma declaración tiene sus reservas por parte de algunos países. ¿Qué quiero decir que tiene sus reservas? Perú, Argentina mencionan que el artículo 7 de la mencionada declaración establece que el Estado que está o ha originado el derecho de asilo puede también garantizar y precautelar la libertad de expresión del asilado en su territorio. Pero claro, hay un artículo 6 que dice: ningún asilado o aquella persona que haya solicitado derecho de asilo tendrá privilegios, sino más bien responsabilidades adjuntas a los principios democráticos de respeto y no vulneración de intereses estratégicos de naciones amigas. Entonces, este mismo articulado que menciona el canciller, y esto para poner un énfasis, claro, ahora sí son muy útiles las declaraciones otorgadas en el seno de la Organización de Estados Americanos. Ahora sí es muy útil esto, porque la Declaración de Caracas de 1954 fue originada en el Pleno de la Organización de Estados Americanos, pero no se dice nada al respecto de la Declaración 2312, que se enmarca dentro de la declaración del artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos al respecto del derecho al asilo, en donde también deja en claro que cada persona o aquel individuo que sienta vulnerado o que potencialmente crea que van a ser vulnerados sus derechos por consideraciones de orden político puede solicitar asilo, pero el mismo estará contrañido, limitado a que sean consideraciones de orden político. Pero sobre el señor Assange no pesa una cuestión como tal, sino hay un proceso jurídico por violación que, como bien se ha mencionado, en el caso sueco, pues ellos están solicitando la presencia para aclarar estos hechos. Para poder además iniciarle un proceso. Así que en convenciones, las convenciones y los instrumentos internacionales son muy útiles, ¿no? Y son utilizados en función de este escenario internacional que a veces es un poco hipócrita, porque de alguna manera protege y otras veces da libertades y permiten, para a su vez también, que los estados se nutran de las mismas leyes. Una especie de manipulación de la posición política. Es evidente que se está manipulando y esto parece un sainete. Bien lo decía Mauricio Gándara, o sea, es decir, el señor Assange es uno de los residentes permanentes de nuestra legación diplomática. Tanto es así, que es increíble, esto es paradójico, tanto es así que han pasado 3 embajadores, Ana Albán,
Juan Falconi Puig, ahora está el embajador Carlos Abad, pero el señor Assange se mantiene dentro de esta posición y el gobierno ecuatoriano tampoco es que ha brindado facilidades, específicamente desde Cancillería, para mediar o construir acuerdos. Algo se ha tratado de hacer, pero ya después de tanto tiempo. Claro. Entonces, eso es desgastante, porque las declaraciones y el patente de corso que tiene el señor Julian Assange en la embajada no es el mismo que tenemos los ecuatorianos cuando, por ejemplo, en esta radio emitimos un comentario que, por más injusto o doloroso que sea para cierto grupo de personas, el mismo está enmarcado dentro de los principios fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, sobre la cual este país es signatario. Es un país de libertades. Y en tal sentido, la misma manifestación de política interna que se dice tener, también se debe manifestar en términos de política exterior. Lamentablemente esto, como he dicho, parece un sainete, y claro, se utilizan ahí sí las convenciones y los instrumentos internacionales a conveniencia. Doloroso, claro. A conveniencia. Lo que trastoca, y ahí sí le contradigo directamente al canciller Long, lo que trastoca la tradición histórica de respeto irrestricto al derecho internacional que ha manifestado la política exterior ecuatoriana. Doctor Gándara, ¿qué podemos hacer entonces frente a eso? Si el señor Julian Assange dice, frente a una pregunta de la elección de los dos ya candidatos oficiales de los partidos en los Estados Unidos, dice, elegir entre Trump y Clinton es como optar entre el cólera y la gonorrea. ¿Eso dijo? No, sí. No había leído. Dijo. Sí. Julian Assange. Julian Assange es a una contestación. Entonces es médico también el señor. Además. Vea, lo que debe pesar el señor, pues con esta patente de corso de esta declaración. ¿Usted cree que es una patente de corso? No es una especie de llamarle la atención, decirle, oiga, recuerde que ahí está la convención, ya está metido en nuestra casa, ¿no? Pues ya le dice. ¿Qué es lo que le dice? Es dueño de sus actos y de sus palabras y no nos compromete a nosotros. Diga nomás, pues sería quiteño, ¿no es cierto? Diga nomás, pues, claro, eso es lo que está diciendo. Pero el canciller, que nos hemos importado, porque tenemos un canciller importado. ¿Habrá pagado sobre tasas o...? Sí, con salvaguardas habrá venido. Sí. O tendrá una resolución especial como la que le dieron al presidente Correa para que no pague impuestos sobre la indemnización del Banco Pichincha. ¿No? Debe tener alguna cosa para no pagar ni salvaguardias ni qué sé yo. Siguiendo el humorismo suyo. Vea, el canciller debe pesar, porque él estuvo hace poquitas semanas, está pocas semanas en el cargo, ¿no es cierto? Pero se fue a Inglaterra y pasó una cosa muy fea, porque ni siquiera entró con el pasaporte ecuatoriano, pues. Entró con el pasaporte, ¿no?, de súbdito inglés. Y allá le trataron como a súbdito inglés, no le hicieron caso. No le recibió el secretario de Estado, no le recibió ninguna autoridad de ese nivel. Y fue, aparte de que iba a molestar con esto de Assange, porque parece que con esos que se creen soberanos, independientes, nacionalistas, con meterse en están en las ligas mayores. Que están en las ligas mayores, exactamente, esas cuestiones. Sino que fue además a proponer, sin sentido de la proporción, pues porque si yo le estoy molestando a usted aquí, no le voy a decir al mismo tiempo cuando termino el micrófono, oiga, no sea malito, pues daráme una entrevista pasado mañana, ¿no es cierto? O haráme el favor de contratar la publicidad de mi empresa o cosa por el estilo, ¿no es cierto? No, pues hay que tener. Le cerraron la puerta en las narices porque fue a proponer planes de cooperación, pues le dijeron que mientras estén en esta actitud no hay cooperación, pues. Así es que esto es lo que debe empezar para saber cómo estamos usando de este derecho de asilo y estamos enturbiando las relaciones con Inglaterra y con los Estados Unidos. Una cosa que decía el doctor Santiago Orbe es, claro, los ecuatorianos a ratos, algunos decían que este acto con Julian Assange reivindicaría un poco el derecho al
toda la libertad de expresión, pues el señor Assange ha sido capaz de poner en público los Wikileaks, pero aquí nos meterían presos de acuerdo a la ley si llega a identificar, y hay juicios y hay todo, que usted se ha tomado unos correos, que eso es violatorio en el Ecuador también. Claro. Y el presidente Correa, cuando le fueron a ofrecer, porque no es que Assange nos pidió el asilo, no sabía de la existencia del Ecuador, pues, nos calificó de país insignificante. El señor Correa dijo algo como que sabe que esos actos son ilegales. Sabe que son ilegales, los reconoció, pero que quería apoyar esta cosa de la libertad de expresión. Y como usted muy bien señala o recuerda, ellos no están protegiendo en Assange una cosa que persiguen en el Ecuador, pues, porque no le han ido a intervenir, por ejemplo, a Fernando Villavicencio en su casa, en la medianoche, sin respeto a su familia. No le fueron a intervenir sus correos electrónicos, sus computadoras, no le fueron a intervenir. Pero si es por el señor Assange, entonces creen que con eso se lucen en el mundo y que son protectores de la libertad de expresión, cuando todo el mundo se ríe porque saben que en los países de esta alianza que ya se va desmoronando, de los países del ALBA, no se respetan los derechos. Pues, ¿no es el cierto? señor arquitecto Cordero, que en esa época era presidente de la Asamblea Nacional, dijo que estaba bien, que le iba a traer a Assange para que nos dé clases a los periodistas de cómo se hace la investigación periodística, de cómo se llega a lo más profundo y no estar ahí. Sí. Qué pena, ¿no? Que no puede venir Assange. A darnos el curso. El Reino Unido, qué pena que no le den salvoconducto para llegar a Ecuador. Yo quiero ver si en el caso de, perdón que le interrumpa. Sí, claro, siga. En el caso de que, por ejemplo, se me ocurra, estaba pensando en el camino, por ahí que el gobierno del Reino Unido le dé el salvoconducto, que venga Julián Assange a Ecuador. Acá. Claro. Quisiera ver primero si viene Julián Assange a Ecuador. Ya. Porque también esto, como he dicho, parece un sainete político. Y segundo, vamos a ver pues cuáles son las declaraciones y cómo es el tipo de control, si es que hay algún tipo de control sobre el señor. Sobre todo tomando en cuenta que se está hablando sobre temas estratégicos. Parece que se olvidaron que tenemos relaciones directas con Estados Unidos y se dice cualquier cosa al respecto del proceso electoral en este momento de nuestro principal socio estratégico. Es una locura, es una locura. El señor Pablo Guerrero, el doctor Pablo Guerrero, desde la República Checa, nos pide y dice, cuando me dio asilo, pregunté si podía dar opiniones políticas. Me dijeron que sí, si salgo de la República Checa. Entonces, soy asilado político, jamás haría declaraciones públicas o privadas que perjudican a República Checa. Assange perjudica al Ecuador. Qué bien dicho. Qué bien dicho. Sí. Vea, estos son los casos de las personas perseguidas en el Ecuador. Y si no recuerdo mal, es porque entraron a la Radio Nacional, quisieron entrar a la Radio Nacional. Cuando hubo esta cosa, en mi opinión, tan ridícula de acusar de un golpe de Estado. Cuando el presidente Correa se había ido con sus pies a meterse en el regimiento Quito, pues, con sus pies, y no le quisieron dejar entrar, porque si había un golpe de Estado preparado de una mente tan clarividente que decían la primera reacción del presidente Correa será irse a meter, y en el regimiento Quito, habiendo tantas unidades que estaban en el mismo caso, pero no le dejaron entrar. Pues. Entonces se forjaron un golpe de Estado, como el del... Aquí sí hubo en Turquía, pero aquí los van haciendo, a todo el que le gusta, le van eliminando. Entonces, entre esas víctimas está el doctor Pablo Guerrero, pues, ¿no es cierto? Y él nos hace acuerdo que Cilian puede hacer declaraciones políticas en la República Checa, le ha dicho el gobierno checo. Claro que siempre puede, y cuando salga de Checoslovaquia, pues, ¿no? O de la República Checa, nomás porque ya no es Checoslovaquia. Entonces, esto se enfrenta entonces políticamente, no se enfrenta ya, como decía el doctor Orbe, no se enfrenta jurídicamente. No, pues esta es una cuestión absolutamente política de estos señores. Primero fue para salir en los periódicos,
porque aquí es el subsecretario, asimismo importado que teníamos del Uruguay, pero por lo menos de nuestro medio latinoamericano. El subsecretario cuyo apellido este rato no me viene. Quinto Lucas. Quinto Lucas, que lo conozco muy bien. Él es el que dijo que venga nomás al Ecuador para protegerle, pues, ¿no es cierto? Y después que se ha presentado en la embajada, entró a las 10 de la noche, pues de que está cerrado el edificio, no solo el edificio general, en el cual tiene un departamento la embajada del Ecuador. Entonces le estaban esperando, si no el pobre que hace allí. No, en la puerta se podía quedar. En la puerta no se podía quedar porque le hubiera cogido la policía británica. Sí, esas cuestiones. Entonces, esta es la contradicción. Y no nos olvidemos de algo más grave que nos estamos saltando este momento. Él es el inspirador de que le demos la protección al otro espía, al espía Snowden, ese sí espía titulado, y le dimos un salvoconducto para que salga de Hong Kong y para que venga al Ecuador. Entonces, en el camino a través de Moscú, el vicepresidente de los Estados Unidos, señor Biden, le llamó al presidente Correa. Y sabemos la conversación por el presidente Correa, al menos de esa parte, porque dijo que le ha contestado sobre este caso de Snowden, que Correa le ha dado una explicación diciéndole, no soy enemigo de los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el otro le dijo, es usted enemigo de los Estados Unidos. Claro. Entonces, allí se asustaron y le dejaron a Snowden suelto en Moscú, y el señor Putin pues encontró allí una brillante ocasión para hacerle tener iras a los Estados Unidos y al presidente Barack Obama, y le dio asilo. Estamos entonces inmersos, doctor Orbe, en una lucha de un posicionamiento de lo que estos dos conocen, aunque lo han hecho público ya. ¿En qué estamos, dirían? Bueno, estamos en una situación peligrosa realmente. Yeah. Porque por un lado ellos pueden decir muchas cosas al respecto, pero están diciendo y mencionando estos hechos o manifestando estas declaraciones a través de Wikileaks y todos estos documentos en territorio ecuatoriano. Y el hecho de que estén dentro del territorio ecuatoriano también tiene obligaciones irrestrictas. Y estas obligaciones irrestrictas es no generar tensión social en países amigos. En primer lugar, en el escenario internacional, si no es ahora, más adelante, siempre se van a pagar todo este tipo de omisiones, errores, ingenuidades por parte de ciertos miembros de la política exterior de los gobiernos al respecto de este tema, de estos temas que son tan sensibles. Claro, en términos geopolíticos se los aprovecha, como bien se lo ha mencionado en el caso de Snowden con el presidente Putin, ¿no? Quería evidentemente molestar a Estados Unidos y lo logró. Sí, perfecto, pero ¿cuál es el peso de Rusia en el escenario internacional? ¿Cuál es el peso de Estados Unidos en el escenario internacional? ¿Y qué es lo que nosotros como Ecuador necesitamos en el escenario internacional actualmente? Necesitamos apertura, necesitamos una mirada con más objetividad al respecto de los escenarios que se nos presentan y no cometer ingenuidades, porque es un término ya difícil, sobre todo en personas que se supone están al servicio de los intereses superiores, que son los intereses de todo el país. Que no es un tema ni ideológico, entonces. Por supuesto, no entra dentro ni siquiera del plano ideológico, pero sí se enmarca dentro del plano político porque el mismo gobierno ecuatoriano permitió este hecho. Es decir, detrás de todos estos acontecimientos también debe haber activismo políticos y deben haber existido personas, ¿ya?, que auspiciaron la solicitud de asilo político al señor Assange. Entonces también hay que tener cuidado y ver quiénes son estos auspiciantes o quiénes son estos revolucionarios que a nombre de un proyecto ideológico que se cae, desde un inicio se empezó a caer, se empezó a resquebrajar, pues empezaron a cometer este tipo de decisiones que hoy son un lastre. No solamente para las arcas fiscales, no, estamos viendo que a pesar de la crisis hay gasto, no solamente para aquello, sino de las consecuencias de orden político que a mediano y largo plazo van a traer estas cosas. Nosotros estamos en un escenario internacional donde en los últimos años se nos ha relegado o nos hemos relegado
nos hemos relegado de escenarios importantes. ¿Se siente que es un aislamiento? Sí, pero por supuesto, ¿sí? Pues Francisco, perdóneme, ¿qué estamos haciendo en la Alianza del Pacífico? Recién ahora estamos como observadores, son temas importantes. ¿Por qué se demoró tanto la agenda con la Unión Europea? El socio estratégico que también nosotros tenemos. Puede tener complicaciones. Claro, por supuesto, Francisco, sobre todo cuando no se respetan, por ejemplo, los derechos fundamentales en la libertad de expresión, derechos fundamentales a la hora de establecer un vínculo de libertad que nos permita opinar o no estar de acuerdo, disentir con respecto a ciertas opiniones, pero construir desde este disenso un diálogo que sea fructífero para la sociedad. Esto se ha limitado y esto se hace evidente, por ejemplo, a la hora de que los tratados internacionales son muy acuciosos, vigilando las conductas de los gobiernos con los cuales se van a firmar estos o potencialmente se pueden firmar estos convenios. Estas son cosas que realmente debían haber generado un precedente. Pesan en el escenario internacional, se manifiesta en la política interna, en la sociedad en su conjunto, cuando vemos mayores inversiones, cuando vemos un Estado de Derecho que tiene la capacidad de garantizar inversión extranjera que incluya a la gente. Esto hace el Ministerio de Relaciones Exteriores, abrir, analizar, ser el representante de un gobierno ecuatoriano, no estar protegiendo los intereses de un señor que por muy legítimos que sean, están contradiciendo la lógica y la existencia del Estado ecuatoriano. A nosotros no nos interesa, perdón Francisco, a nosotros no nos interesa como ecuatorianos lo que diga a la final el señor Assange o no, nos interesa tener un plato de comida, que se garanticen nuestros derechos y que por supuesto el gobierno no siga cometiendo más errores por ingenuidad. Quiero utilizar el término ingenuidad en materia de política exterior. Doctor Gándara, ¿estarán pensando los candidatos presidenciales nuestros qué hacer con el señor Assange si es que llegan a ganar las elecciones? Y yo estoy seguro que algunos de los que están pretendiendo la presidencia de la República ya habrán, le escuchan permanentemente, le leen, estarán pensando incluso en hacerle consultas a usted. ¿Qué les recomendaría con este bagaje de conocimiento y además experiencia diplomática? ¿Qué hacer con el señor Assange que no rompa el asilo también, que ya nos dejan con esa herencia, ¿no? Sí, vea. Parece pues que nuestros candidatos o esta larga lista de precandidatos, porque a ratos yo tengo la impresión de que no buscan ser candidatos, porque eso ya implica tener votos y tener manera de financiar. Yo lo que creo es que muchos de ellos están contentos con ser precandidatos para su currículum vitae o para negociar mañana una diputación o qué sé yo. Pero no le han prestado atención a este problema tan grave. Entonces, por estar distraídos en la campaña electoral interna, lo cual es en ese sentido muy comprensible que estén absorbidos, pero deben tener un pronunciamiento sobre la política, así actos, como sobre la política económica, sobre la política exterior del Ecuador. Si un candidato no es para estar de teniente político, es para tener una visión del mundo. Será por lo que usted mismo dice, son precandidatos todavía. Sí, entonces. Bueno, pero ya uno en definitiva ya. Claro, porque vea, en esta materia, el señor Assange, como lo digo en el diario Expreso de ayer, el señor Assange ha hecho renuncia del derecho de asilo, al violar el derecho de asilo, por estas intervenciones que ya son repetidas, por haber sido el gestor de la incidente con Snowden y por haberle llamado al Ecuador país insignificante. Él ha renunciado al derecho de asilo en el Ecuador. Entonces, después de que lo ha llamado insignificante, y además porque está por un delito común requerido, que es en Suecia, por un delito que le acusan mujeres de violación, unas chicas o señoras de Suecia. Él ha renunciado al derecho de asilo. Él tiene que salir de allí. Tiene que ser entregado a las autoridades del Reino Británico por sus permanentes violaciones del derecho o de la hospitalidad que le ha brindado. Y si dice, Ecuador, bueno, ahora me voy a comportar bien. No, pues, no. Ya renunció, ¿sí? Así que, vea, aquí hay una contradicción que vale la pena mencionar. El Ecuador el gobierno del Ecuador
es de una permanente contradicción. Entonces, hablo del caso de los cubanos, que ya mismo los votan a... Bueno, tiene haitianos y cubanos ya en la frontera de Colombo ecuatoriano. Claro. Están ahí. Entonces, ¿por qué vinieron al Ecuador los cubanos? Porque aquí declaramos la ciudadanía universal y la libre circulación. Entonces, se acumularon unos cuantos miles aquí en Centroamérica, en Costa Rica, pensando en eso para pasar hacia los Estados Unidos. Yo he prevenido en artículos sobre esto cuando pusieron en la Constitución. En la Constitución esto. Y ahora el propio presidente Correa dice que no los van a usar los coyoteros para salir y les vota a los cubanos. Los devolvió. Los devolvió a sus verdugos, como he puesto en artículo de prensa. Los devolvió a sus verdugos. Aquí le protegen a Assange, pero acá le entregaron a miles cientos de cubanos. Les entregaron en avión del Ecuador, pues con una guardia como armados y equipados, un pelotón de policías, les entregaron a los cubanos. Y ahora a esos mismos, porque muchos de ellos han entrado a través del Ecuador, por esta libre circulación, por estos principios constitucionales, y entonces en ese caso ya no vale. Le protegen al señor Assange, pero no estos pobres cubanos que vienen acá esperanzados en lo que dice la Constitución. Y ahora vamos a ver, pues que así como les rechazan a los cubanos que han venido, no se extrañe el Ecuador que sus socios o sus cuidarios o cuidarias, como quiera decírselas, porque así dicen cuidarios, no dicen coidarios, claro. En algunas regiones del Ecuador, pidan asilo los que han perdido el poder en los antiguos socios del siglo XXI, del socialismo del siglo XXI, esas cuestiones, pidan asilo en el Ecuador. Si nadie ha dicho que va a ir a vivir en Cuba o en Nicaragua. No, ni en Venezuela, claro. ¿Cierto? Entonces, los únicos sitios son Bolivia, que está demasiado cerca para ellos, y el Ecuador. No se extrañe. que tenga que estar. ¿Cierto? Doctor Orbe, para ir concluyendo en estas, una última pregunta sería el derecho de asilo, si es que bien, como dice el doctor Mauricio Gándara, se renuncia al no usar bien, o sea, al faltar a los límites que tiene ese derecho, ¿alguien lo tiene que declarar o no? ¿O el país que le recibió dice, oiga, señor, usted estos 4 años ha tenido este comportamiento, y en el nuevo gobierno dice, oiga, lo primero que tengo que hacer, porque ahora sí voy a hacer cumplir la ley, es que usted salga? Bueno, de hecho, el Ecuador tuvo la posibilidad y concedió el asilo a Julián Assange. Asimismo como lo concedió, también puede manifestar que por este tipo de declaraciones ya, y es más, la declaración 23.2 establece, y si se quiere, vamos a utilizar la misma convención del 54 que menciona el canciller Long, también establece que hay las posibilidades de que si es que el Estado ya no se siente en la capacidad de dar el derecho, de dar este asilo, en la comunidad internacional va a estar preocupada por aquello. Claro, por supuesto, existe la posibilidad, existen estas salvedades, pero también me gustaría reflexionar sobre lo que está diciendo también Mauricio Gándara. Es una paradoja y es una contradicción dolorosa, que como he dicho, hoy no se lo está sintiendo, pero más adelante van a venir muchas demandas internacionales, ya que el Ecuador precisamente ha propiciado este tipo de infantilidades, este tipo de ingenuidades en términos políticos para establecer convenciones solito, sin ningún tipo de instrumento que garantice las mismas o que ningún país sea signatario de las mismas, como por ejemplo este hecho de la libre movilidad, la ciudadanía, etcétera, que sonaba tan bonita pero que no tenía ningún instrumento internacional que sostenga esto. ¿Qué quiero decir instrumento internacional? Que no exista ningún Estado
o que no haya nadie que reconozca eso, junto con el Ecuador. Para que pueda ser incluso recíproco. Por supuesto, por ejemplo, se me viene a la memoria el hecho de la Carta de Riobamba, ¿no? Yeah. Esta doctrina Rol 2 que obligaba o que obliga a los estados americanos a defender y precautelar los derechos fundamentales de la sociedad o el sistema democrático como un hecho superior frente a las decisiones o las amistades de orden político que se generen dentro de la región. Por supuesto, esto es un instrumento internacional. Vinieron muchos países, y no todos los de la región, y firmaron esta Carta de Riobamba. Aquí, y sobre este hecho político, no firmó nadie. Y por eso, a estos pobres ciudadanos entran a Ecuador y después, ¿qué pasa? Ahora vemos lo que está sucediendo en Turbo, en este puerto. Podemos entrar al internet y ver las imágenes pavorosas de cómo son tratados estos seres humanos. Y en el caso específicamente de los que fueron devueltos hacia Cuba, bueno, esta es otra historia, porque ellos ya perdieron sus derechos políticos allá. Allá tienen incluso, y debe saber la ciudadanía, una población en donde todas aquellas personas que han sido devueltas se las entregan. Y están en stand-by. Por supuesto, no es que es tan fácil que regresan a su país y quedan tranquilos. No. La ley cubana es distinta. Y muchas de estas personas van a aplicar ciertamente demandas internacionales y en justicia sobre estas locuras que se han tratado de implementar desde la novelería y con la ausencia del conocimiento jurídico. Hay personas que tienen la capacidad de establecer los alcances, límites y los beneficios a través de estas mismas convenciones, a través del sistema internacional. Pero lo que se ha hecho es totalmente contrario. ¿Qué va a traer? ¿Qué va a venir más adelante? Bueno, vamos a ver. Y lamentablemente son los gobiernos que vienen también los que van a asumir esto. Claro. Los gobiernos que vienen. Al igual que la deuda, al igual que asumir las responsabilidades, por ejemplo, con los gobiernos, como el caso de China, ¿no? Que tiene incluso la capacidad de determinar en un caso de desastre natural como el que pasamos con el terremoto, de decir al Ecuador a qué países se acepta la ayuda y a quiénes no. Y lo voy a decir claramente con un ejemplo. El gobierno de la República de China, de Taiwán, trajo ayuda humanitaria y está represada ahí, está detenida ahí. Porque hubo la declaración del gobierno chino, se acercó directamente a las autoridades de Cancillería ecuatorianas diciéndole que ¿cómo así? Entonces, ¿dónde está la soberanía que tanto se aplica? ¿Dónde está el conocimiento? ¿Dónde está la valía? Retenida sí, por supuesto, así es. Entonces, a nombre de consideraciones políticas, se empiezan a tergiversar, se debilitan las estructuras institucionales del Estado. Esto es así. Doctor Mauricio Gándara, había incluso una coronel del ejército cubano entre el grupo que fueron devueltos y dijo que había hecho toda esta travesía viniendo desde el Brasil y llegó al Ecuador, por lo que usted decía, por el tema constitucional, y que realmente le daba, que ella ha sido comunista varios años, ¿no? Tanto del ejército, pero que ya no daba más en la isla, que eso había que transformar. ¿Qué mensaje tienen estos cubanos que siguen saliendo por todos los lados, vienen acá, vienen a todas partes? ¿Qué debe hacernos reflexionar? Y ahí sí, ¿cómo comparamos lo Assange con todo este grupo? Sí, todo es una contradicción, pues, ¿no? Porque no se resuelve por principios, no se resuelve por los asuntos legales, constitucionales, en el caso de la libre movilidad de las personas, ¿no? Sino por la conveniencia política. Entonces, note no solo el caso del Ecuador, note lo que está ocurriendo con Colombia, porque Colombia puede que haga lo mismo que el Ecuador. ¿Por qué? En el caso del señor Correa, porque tiene afinidad ideológica con Castro. Pero no será también una respuesta a los Estados Unidos diciendo, verán que no le estoy dejando pasar. Claro. Los Estados Unidos tienen una ley para recibir a los cubanos. Sí. El equilibrio migratorio. Claro. Así que no es eso. Pero que el gobierno de Colombia, que es un gobierno de derecha, más cooperación con los Estados Unidos en el plan Colombia, no la ha podido tener el presidente actual Santos de toda su vida, ¿no es cierto? Cuando era ministro de Defensa porque fue con intervención norteamericana, con conocimiento norteamericano al menos, que nos bombardearon en Angostura, ¿no es cierto? Pero ¿por qué están haciendo eso? Porque Cuba les ha dado su territorio para negociar la paz con las FARC. Entonces los tiene cogidos del pescuezo
a los del gobierno de Colombia, pues, porque si no, no tendría esta... Entonces, no sigan alentando la salida. Claro. Entonces, y dicen que los van a mandar, pues. Así igual dice, que el Ecuador, pues en el Ecuador por razones ideológicas están contradicen. Devolviéndole al Ecuador, porque dicen vinieron del Ecuador y se les devuelve al país que claro, le devuelve y sabe lo que va a pasar pues, con el gobierno del Ecuador, que va a y tomar también un avión a los otros que no hayan entrado les dan de mandar nomás a mandar a Cuba. Yo le oí la declaración de la señora canciller, sería mejor después leerle, digamos, porque la prensa lo recoge todo, ¿cierto? Pero ellos están más castristas que Castro, pero es por la negociación que tiene lugar en las FARC. Por eso tiene que moverse con mucho cuidado Colombia. Y ellos sí saben sopesar sus necesidades con la política internacional. Claro. Entonces es toda esa cuestión la que les mueve, lo de las FARC, la negociación con las FARC. Porque esa es toda la política del presidente Santos, toda su política ha centrado en la negociación, con la negociación con las FARC, ¿cierto? Y otro punto adicional, si me permite, Francisco, el hecho es el siguiente también. A raíz de las conversaciones, en el caso cubano específicamente, con el gobierno americano, mucha de la población cubana tuvo temor de que se originen cambios dentro de, por ejemplo, la ley de equilibrio migratorio, que desaparezca. Pierden esos derechos que tenían. Y origina esto una movilidad de la que no solamente ahora, como hemos visto en Europa, estas imágenes pavorosas, ahora también está pasando en América Latina. Es un fenómeno internacional y este fenómeno internacional tiene que ser asumido desde las políticas internas de cada país y así mismo manifestarlas en el pleno del mismo. Claro, para no decir que solamente es por las decisiones de orden político, no, hay una cuestión que sí, efectivamente tiene la capacidad de generar posiciones, tensiones dentro de la escena internacional, como es precisamente esta, entre comillas, apertura que se ha originado desde Estados Unidos hacia la isla de Cuba. Ahora, eso no quita que también pongamos nuevamente de manifiesto el hecho de la practicidad, del pragmatismo con el cual uno tiene que llevar la política exterior de los países, no con ingenuidades. El respeto a la ley. Por supuesto, mire lo que está haciendo Colombia. Colombia es muy claro. Muy bien, vinieron de Ecuador, regresan a Ecuador. Entonces, en Ecuador sabrán lo que hacen con este paquete. Y claro, Ecuador es mucho más fácil decir, vayan hermanos hacia Cuba. Claro, pero no saben lo que les espera allá. Lo mismo sucede en otros aspectos, en otras circunstancias. Los ciudadanos haitianos, bueno, ellos también son víctimas de otro tipo de delincuencia. En este caso, digo otro tipo de delincuencia porque se ha mencionado que a los ciudadanos cubanos se les quiere proteger de bandas internacionales, pero también hay haitianos que han sido víctimas ya de esto solamente al venir a Ecuador. Claro, y han sido víctimas de bandas internacionales. Y el Ecuador tiene que procurar mantener un equilibrio, pero con las cosas que estamos viendo, como en el caso de las permisibilidades, como en el caso de Assange, lo que tenemos que esperar es que exista una transición de orden normativo inmediata, y esto va a ser a través de las elecciones. Meditar el voto y establecer un parámetro de acción que nos determine a nosotros como ciudadanos y que exija al mismo tiempo de las autoridades que nuestro voto no sea solamente dirimente para privilegios políticos, sino que sea dirimente sobre intereses superiores, que es el país entero. Yo quiero agradecer al doctor Mauricio Gándara y al doctor Santiago Orbe, con quienes hemos conversado sobre el tema de Julian Assange y la política exterior, en realidad, en tema de movilidad humana, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Francisco. Enseguida estamos están con nosotros el doctor Rafael Ollarte y el doctor Gustavo Medina, y haremos un contacto con la asambleísta Verónica Arias, el paquete de enmiendas constitucionales que presenta la Asamblea desde el movimiento ARE, desde Loja. Enseguida volvemos. Gracias.